Fructífero es un curso donde aprendemos cómo Dios quiere usarnos para llevar fruto ahora que ya somos sus discípulos. No existe un discípulo que no produzca fruto. La Biblia nos dice en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si tú quieres ser un buen discípulo del Señor, tienes que aprender cómo llevar fruto. Y este curso está diseñado para proveerte de las herramientas, las enseñanzas, para que seas fructífero para el Señor. Te esperamos. Hola Iglesia, bienvenidos una vez más a nuestro servicio online de Raíces y Alas. Gracias por conectarte nuevamente con nosotros. Si es la primera vez que nos visitas, estamos más que gustosos de tenerte aquí con nosotros. Esperamos que cada uno de los que nos ven estén bien por casa, al igual que sus familias. A continuación, vamos a tener un tiempo de alabanzas, así que no te distraigas, ya que vamos a alabar a nuestro Dios. No te despegues de nosotros, así que vamos con las canciones. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos
justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevó, y su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Esperamos que el tiempo de alabanzas haya servido para poder conectarte con Dios y preparar tu corazón para el mensaje. Somos Raíces y Alas y estamos gustosos de servirte. Como iglesia, no solo ponemos a tu disposición la transmisión online de nuestro servicio dominical, sino que también tenemos múltiples actividades en la semana donde puedes involucrarte. Para más información, puedes visitar nuestro sitio web o nuestras redes sociales. Si eres de casa o consideras que nuestro ministerio ha sido de ayuda, te pedimos por favor que consideres apoyarnos financieramente. De esa manera podemos servir mejor en el reino. Si quieres apoyarnos, puedes usar los métodos que aparecen en pantalla o revisar nuestra página web para mayor información. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. No te despegues.
Muchas gracias por acompañarnos un domingo más. Espero que este tiempo de alabanza y de adoración haya resultado para ti en una preparación para escuchar ahora la palabra de Dios. Y antes de ir a 2 Timoteo capítulo 4 para continuar con nuestro estudio El Legado, te pido por favor que me acompañes a orar. Ya vamos a buscar la dirección de Dios, porque como siempre te digo, y tú bien lo sabes, es imposible estudiar la palabra de Dios sin depender de la guía del mismo autor para hacerlo, porque podremos irnos por cualquier lado. Así que vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de venir a tu palabra. Es un privilegio, Señor. Es un honor. Nosotros como seres humanos, nuestra mente limitada no puede entender, Señor, lo que tú nos comunicas a priori, y necesitamos tu ayuda, Señor. Por eso venimos a ti. Guíanos, Señor. Tu palabra bendita es tu voluntad, es lo que tú quieres que nosotros sepamos, es la regla para nuestra vida. Y al estudiarla en esta oportunidad, Señor, queremos de que tú nos guíes, de que tu Espíritu Santo nos enfoque. Ayúdanos, Señor, a sacar de nuestra mente cualquier distracción, a dejar de lado cualquier pensamiento preconcebido, cualquier prejuicio que tengamos, Señor, y abrir nuestra mente, nuestros corazones para recibir tu palabra con humildad, Señor, y con disposición para obedecer. Es lo que te pedimos. En tu nombre, amén. Amén. Muy bien. Como te dije, vamos a continuar con nuestro estudio El Legado. Hemos estado viendo, te lo repito nuevamente, el capítulo 1 de 2 Timoteo. Le pusimos el legado del valor. Al capítulo 2 le pusimos el legado de la resistencia. Al capítulo 3 le pusimos el legado del carácter. Y el capítulo 4, que es en el que estamos ahora, le pusimos el legado del ministerio. Y cuando hablamos de ministerio, estuvimos hablando del ministerio que Pablo encargaba. Pablo es el que encarga el ministerio. Eso lo vimos en los primeros versículos del capítulo 4. Luego vimos lo que encargaba, y ese ministerio, ese servicio era la predicación de la palabra de Dios. Dice claramente que prediques la palabra, y te dije que ahí la palabra griega es logos, ¿no? Predicar la palabra. Luego hablaba de predicar con urgencia. A tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Y luego completar el encargo completo, ¿no? Que tenía que ver al final del versículo con toda paciencia y doctrina. Pero luego le da la razón por la cual tenía que predicar la palabra. Y hermanos, es algo que meditamos también, porque es algo que pasa en nuestros tiempos, pero ya pasaba en los tiempos del apóstol Pablo. La razón era que habría gente que no sufriría, que no toleraría, que no le gustaría la sana doctrina. Y pusimos ejemplos hasta que tenían que ver con la salud, como de alguna manera, por alguna curiosa razón, malévola razón, los seres humanos buscamos lo que no nos alimenta, y espiritualmente sucede lo mismo. Luego vimos también que en esos tiempos difíciles, ¿no? que vienen, donde no solamente rechazan la sana doctrina, sino que la gente tiene ganas de oír. O sea, no es que no quieran oír. Quieren oír, pero lamentablemente quieren oír lo que les conviene, lo que les gusta, ¿no? Y finalmente vimos una característica de ese tiempo, es que la gente se iba a amontonar maestros conforme a sus concupiscencias, conforme a sus gustos personales, conforme a lo que les gustaba a ellos. Y vemos que ahora hay maestros para todo. El problema, hermanos, es que nosotros no deberíamos estar por aquí, por allá, buscando qué cosita más simpática me dice este predicador, o qué cosa novedosa me dice este otro, o qué cosa puedo descubrir con este otro predicador. Hermanos, esa no es la forma de crecer espiritualmente. Es lo que nos pasaría, y te vuelvo a poner el ejemplo de nuestro cuerpo físico, ¿no? Es lo que nos pasaría si, por ejemplo, en la mañana tomo desayuno en 4 casas diferentes, ¿no? Y en mi casa, yo soy casado, ¿no? Mi esposa me hace un desayuno nutritivo para cuidarme mi peso, mi salud, no, porque ya no estoy tan joven, pero me voy a la casa de mi mamá, y mi mamá me da pues calentado, o sea, comida que quedó de la noche anterior, ¿no? Y una menestra ahí, y después me voy a la casa de mi suegra, y mi suegra me da pues unos ricos chicharrones, chancho. Hermanos, imagínate a dónde voy a ir si por cada comida voy probando en diferentes lugares. Lo mismo pasa espiritualmente, es algo que tenemos
que entender. Pero esta situación, en realidad yo te la pongo así de una manera bastante ilustrativa, pero una situación muy seria, y es una situación seria ahora, hermanos. Hay que tener cuidado con lo que escuchamos, porque si no nos basamos en la palabra de Dios, y es allí la importancia, la relevancia que tiene que tú y yo aprendamos a estudiar de manera personal la palabra de Dios. Yo me acuerdo que te puse el ejemplo de los hermanos de Berea y de Priscila y Aquila, cuando escucharon a Apolos y no se quedaron impresionados por la elocuencia, por la capacidad de persuasión de Apolos, sino que escucharon el mensaje y lo corrigieron. Hermanos, si hay algo que yo he aprendido en mis años, y lo digo con toda humildad, ¿no?, de estudiar al menos un poquito de la palabra de Dios, en lo que Dios me ha permitido entender un poquito, ¿no?, es que uno perversamente puede hacer que la Biblia diga cualquier cosa. Y hay que tener cuidado, porque incluso le pones palabras hebreas y griegas y haces que la Biblia diga cualquier cosa. Por eso es importante que si tú eres un cristiano, un hijo de Dios, no te conformes con lo que tu pastor te predica el domingo, ¿no? No te conformes con lo que yo predico el domingo, no te conformes con el mensajito que te ponen en las redes sociales. No, ve tú mismo a la palabra de Dios. Si tú eres un cristiano y tienes el Espíritu Santo, tú puedes ir a la palabra de Dios y Dios te va a hablar directamente a ti, ¿no? Bueno, ahora he pasado rápidamente eso porque quiero avanzar. Luego estuvimos viendo el perfil en el ministerio. Y el perfil tenía que ver con el apóstol Pablo mismo diciéndole a Timoteo: ¿sabes qué, Timoteo? Todos van a ser así, pero tú no. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo. Entonces, con la sobriedad empieza Pablo le pone 3 características del perfil del ministro, del que va a llevar adelante este ministerio de predicación del logos, de la palabra. Vimos la sobriedad, que tiene que ver con no estar borracho, no dejarse, hermanos, manejar, conducir, ni por ambiciones, ni por tus sueños personales, ni por tus ganas de fama, por lo que sea. Nada debe dominar al ministro, sino solamente el Espíritu Santo. Vimos también que hay que tener resistencia. ¿Te acuerdas que te dije que el servicio está de la mano con el sufrimiento? Pero te expliqué que no era un sufrimiento por el cual lamentarnos, sino que era un sufrimiento que vale la pena, el sufrimiento que entrañan todas las cosas que valen en la vida, ¿no? Y finalmente la dedicación al ministerio, ¿no?, que tenía que ver con haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Vimos también el modelo, es decir, ¿qué ejemplo Pablo le ponía a Timoteo de cumplir con este perfil de ministro? El modelo era el apóstol Pablo mismo, ¿no? Y vamos a leer, por favor, el versículo 6. Estamos en 2 Timoteo 4:6. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. En primer lugar, Pablo, poniéndose como modelo, le habla a Timoteo del costo del ministerio. Y el costo, como te dije en la sesión anterior, Pablo lo pone así de manera bien cruda, ¿no? Le dice: mira, Timoteo, yo he servido al Señor con todo mi corazón. ¿Y cuál es el costo, Timoteo? El costo es que ya estoy para ser derramado como una ofrenda en libación, que es la idea principal en el original, ¿no? Como el tiempo levítico, ¿no? Que había que rociar el altar. Ya así Pablo se pone como esa fragancia que había que echar sobre el altar para el sacrificio. Pablo dice: mi vida es un sacrificio, ya estoy, hablando de la muerte, para ser sacrificado. Dice: el tiempo de mi partida está cercano. ¿Te acuerdas que te hablé de la idea griega de esta frase? Tenía que ver con aquella embarcación que había que soltarle las amarras. Llegaba el momento en que le soltaban las amarras y por fin se regresaba al puerto de donde había venido, o ese campamento militar, ¿no?, donde el soldado recibía la orden de su comandante, que le decía: soldado, levante su carpita, se acabó la guerra, nos vamos a casa, ¿no? Y esa es la idea. Pablo le dice: Timoteo, el costo es hasta tu propia vida.
No te sorprendas. Pero Pablo podía decir esto con tranquilidad sin asustar a Timoteo, porque yo me pongo en el lugar de Pablo y de Timoteo. Por un lado, el lugar de Pablo, ¿no? Qué duro debe serle transmitir a alguien, decirle, si tú sigues el camino que yo quiero que sigas, que era lo que Pablo le estaba transfiriendo a Timoteo, Timoteo, te va a costar la vida, probablemente como a mí me está costando, ¿no? Es una cosa que es un mensaje que podría desanimar, pero a la misma vez, Timoteo, y poniéndonos en el lugar de Timoteo veía el resultado en la vida de Pablo, un hombre lleno de vitalidad, de esperanza. A pesar de las dificultades, él se mantenía concentrado en una sola cosa. Y de verdad que Pablo era un tipo inspirador, ¿no? Pero Pablo tenía dos cosas en mente y los mencionamos también la semana pasada. La primera cosa era que su estadía en este mundo era temporal. Y la segunda cosa era de que su ciudadanía estaba en el cielo. Bueno, y en el siguiente versículo, el versículo 7, el apóstol Pablo habla sobre el éxito en el ministerio. Acompáñame a leer, por favor, el versículo 7. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y estuvimos viendo, y ahí nos quedamos la semana pasada, a qué se refería el apóstol Pablo con he peleado la buena batalla. ¿Te acuerdas que leímos? Y permíteme leerlo nuevamente, ¿no? Porque de verdad que muchas veces, y hay que decirlo, nosotros nos estamos acostumbrando a un cristianismo sin costo, ¿no? Un cristianismo que no paga precio, a un cristianismo fácil. Hay algo que lamentablemente se está perdiendo en las nuevas generaciones. Y no solamente hablo a nivel de los cristianos, pero tiene que ver con los cristianos también. Es el darle valor a las cosas, ¿no? Como que todo se está haciendo tan sencillo. Yo recuerdo de niño, cuando pedíamos un regalo, ¿no? Cuando esperábamos algo por un cumpleaños, era una cosa especial. No es que nuestros padres nos sorprendían todo el tiempo, pero ahora, y cuando recibíamos eso especial, era una fiesta, era algo increíble, ¿no? Pero ahora las nuevas generaciones reciben tantas cosas tantas veces que no valoran las cosas. Y sabes que en el terreno espiritual, en la vida cristiana, está sucediendo exactamente lo mismo. Los cristianos ya no entienden el gran valor de todo lo que significa vivir en Cristo, todo lo que Dios nos da. Es como que Dios tiene que bendecirme, Dios tiene que darme, y ay de Él si no me da, ¿no? Entonces, hermanos, hay que tener cuidado con esto. Y a veces para nosotros es una lucha, y por eso lo menciono, es una lucha, cosas que no son luchas en realidad, ¿no? Lo mencioné la semana pasada, o no recuerdo, pero el pastor no me saludó. La hermanita esa no me habló. Nadie me hace caso cuando los llamo. Nadie me visita. ¿Por qué ponen el culto tan temprano? Ay, me hacen ir a la iglesia que hace tanto calor. Uy, y nos quejamos de cosas ridículas. Esas no son las luchas a las que Pablo se refiere, ¿no? Pablo nos dice así, y acompáñame por favor a 2 Corintios, capítulo 11, dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Bueno, y sigue hablando, y nos vamos hasta el versículo 23, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y Pablo hace una pregunta bien interesante al final, dice, ¿y quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Hermanos, esa era la lucha que enfrentaba el apóstol Pablo, hermanos. Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena
batalla. Hermanos, hay que entender de que si somos cristianos tenemos que estar dispuestos a luchar por el Señor, porque nos va a costar cada día andar en santidad. Pero nos dice a continuación también en el mismo versículo, dice, he acabado la carrera, he acabado la carrera. Y mira, en la época del apóstol Pablo, por la influencia de los griegos, ellos conocían muy bien el tipo de competencias y las olimpiadas que hacían los griegos, ¿no? Entonces, cuando Pablo habla de acabar la carrera, está pensando en primer lugar en un punto de partida y en un punto de llegada, que es lo lógico para que sea una carrera. Pero la carrera cristiana, hermanos, no es una carrera de competir y ganarle a los demás. Es una carrera de llegar. Y luego vamos a ver unos versículos, porque no es la primera vez que Pablo o que el Nuevo Testamento nos habla de carrera. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, que la vida cristiana es una carrera. Muchos no entienden eso. Es una carrera en la que tenemos que avanzar. Ahora, Pablo, como te dije, recordaba cuándo empezó todo en su vida. El punto de inicio de su carrera fue aquel encuentro con Jesús camino a Damasco. ¿Te acuerdas? Que se le apareció Jesús y le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y desde ese momento la vida de Pablo cambió. Yo te invito a que pienses por un momento ese día, ¿no? Ese instante en que le entregaste tu vida al Señor. Que no tiene que ver con una oración, que hay muchos que piensan que existe un abracadabra que te hace cristiano y no es así. El proceso de la conversión es una cosa diferente, ¿no? Pero piensa en ese momento en que el Señor tocó tu corazón, te arrepentiste y cediste tu voluntad. Pusiste tu confianza, tu fe en Jesucristo, recibiste ese regalo de la salvación por medio de la fe en Él. Piensa en ese momento. Así como Pablo dice, he acabado la carrera. Pablo decía, ya se acabó. Ya terminé. Evidentemente tú y yo no hemos acabado todavía, ¿no? Pero yo te pregunto, desde el momento que recibiste al Señor, que fue el punto de partida, ¿cuánto has avanzado? Hay personas que no avanzan mucho y pasan los años. Hay personas que no avanzan mucho y pasan los años. Y algunos están muy cerca, ese es el punto de partida, están muy cerca del punto de partida. Y pasan los años y avanzan así, 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 así. Y hay otros que regresan. Y siguen pasando los años y avanzan así, así, así. Y regresan. Hermanos, yo entiendo. Y todas las personas somos diferentes y esto es claro, ¿no? No todos avanzamos a la misma velocidad. Pero yo digo, ¿qué pasa en el mundo natural? Cuando... Y te pongo mi caso, yo tengo 2 hijos adolescentes ahora. Pero si después de unos meses yo iba al control médico y el doctor me decía su hijo está por debajo del tamaño que se espera para los bebés de esta edad, yo me hubiese preocupado. Pero de repente el médico me decía, bueno, vamos a seguir viendo qué pasa, ¿no? Pasaba un año y volvía a decirme lo mismo. Y yo me hubiese preocupado. Y si hubiese pasado 2 años, 3 años y me dicho, no, su hijo tiene el tamaño a los 5 años de un niño de 2 años, me hubiese preocupado. Y ¿sabes qué? Hay personas que, y esto no es normal, hay personas que sufren de algunos problemas de crecimiento, ¿no? Y esto no los hace menos personas, en ningún sentido. Por favor, no me vayas a malinterpretar, ¿no? Sin embargo, la expectativa de un padre es que su hijo pueda crecer y desarrollarse normalmente. Ahora bueno, podemos poner tantos ejemplos, no quisiera profundizar porque ya hay toda una corriente que ya todo lo critica, pero el punto es este. En la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Cuando venimos al Señor, empezamos una carrera en la vida cristiana y este es el punto de partida. Dios espera que avancemos. El problema es que muchos de nosotros no avanzamos, nos detenemos y es más, algunos hasta retrocedemos. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces, ¿cómo avanzar? ¿Cómo hacer para avanzar en esta carrera de la vida cristiana? ¿Cómo hacer lo que hizo el apóstol Pablo? Acompáñame al libro de Hebreos, que es un libro cuyo autor no nos es revelado en la Biblia, ¿no? Por una razón que Dios conoce, nosotros no la conocemos.
Pero es un libro muy interesante, así que acompáñame por favor al libro de Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 4. Y la idea de esta lectura es entender, hermanos, cómo correr entonces. Porque de repente tú te identificas con esto. Yo no he avanzado mucho. Bueno, vamos a ver cómo correr. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí me voy a detener un ratito. Esta palabra inicial, esta frase inicial, por tanto, quiere decir en consecuencia o después de lo que se ha dicho antes. ¿Y qué se dijo antes de Hebreos 12? Pues se dijo Hebreos 11, lógicamente, ¿no? Y tú conoces bien de qué trata Hebreos 11, o si no lo conoces te digo en segundos de qué trata. Es la narración de los grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento. Son esos hombres que la fe en Jesucristo. Y tú dirás, pero fe en Jesucristo si eran del Antiguo Testamento. Claro, porque la salvación siempre ha sido por fe en Jesucristo en todas las épocas. El Antiguo Testamento era una fe hacia el futuro Mesías y a partir de la venida de Cristo, su muerte y resurrección, la fe es en el Mesías que ya vino. Pero la fe siempre ha sido por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. De eso no hay ninguna duda, es lo que enseña la Biblia, ¿no? Entonces, estos hombres del Antiguo Testamento, su fe en ese Jesucristo, en ese Mesías que iba a venir, les hizo actuar y hacer cosas increíbles. De eso nos habla Hebreos 11. Por la fe tal, por la fe tal, por la fe tal, por la fe tal. Y se muestran como unos titanes, ejemplos de fe. Entonces, el escritor de Hebreos dice en el capítulo 12, en consecuencia, después de haberles explicado todo esto, dice, nosotros también, y ya lo pone al contexto del Nuevo Testamento, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y cuando dice nube de testigos, la figura nube en la Biblia se refiere a una gran cantidad, ¿no? Tal cantidad de testigos. ¿Cuáles testigos? Los del capítulo 11, pues todos esos grandes titanes, grandes héroes de la fe. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, te cuento algo más de la ilustración que nos está dando el escritor de Hebreos. Está hablando de correr nuevamente. ¿Te acuerdas que te dije hace un ratito que la Biblia no solamente menciona una vez en el Nuevo Testamento la idea de las carreras, las menciona varias veces, ¿no? Y cuando habla de nube de testigos, correr con paciencia, el escritor tiene en mente exactamente la competencia principal de las Olimpiadas griegas, que era la maratón. Y al entrar al Coliseo, estos competidores hacían el tramo final con la ilusión de alcanzar el premio. Ahora, ¿quiénes daban el premio? Los que daban el premio eran los ganadores de competiciones anteriores. Y la maratón se corría en 2 turnos en esa época, ¿no? Corrían en la mañana y corrían en la tarde. Y entre los que daban los premios también estaban los competidores que habían corrido en la mañana, si es que los que entraban eran el turno de la tarde. Es decir, los que habían llegado, los que habían ganado, eran los que le daban el premio a los que recién estaban llegando. Mira qué interesante esto que tiene en mente el escritor de Hebreos para transmitirnos, hermanos. Estos titanes de la fe son los que, en un sentido simbólico, ¿no?, sirven de testigos, son los que deberían motivar a los que estamos corriendo, y nos incluimos también nosotros, porque nosotros tenemos que correr esa carrera. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer para poder correr, para cómo correr, es tomar en cuenta los ejemplos anteriores. Nosotros no somos los primeros que estamos corriendo. Algunos de nosotros pensamos que somos los que estamos sufriendo más, que nunca antes la gente de la iglesia ha sufrido tanto, nunca, claro, porque esos titanes de la fe no estuvieron en cuarentena, no les dio el coronavirus, hermanos. Ellos han pasado cosas peores que nosotros. Nosotros, los cristianos de ahora, hemos recibido una herencia de un testimonio de la iglesia cristiana que fue perseguida, que fueron asesinados en los coliseos romanos, fueron devorados por leones. Esto te tendrías que leer, y seguramente has leído, ¿no? Y si no lo has hecho, investiga todo lo que sufrieron los primeros cristianos. Y sin embargo, nosotros venimos de allí, pero no tomamos en cuenta ese ejemplo que ellos nos han dado. ¿Cómo correr? La segunda cosa que tenemos que hacer es, dice el siguiente versículo,
Perdón, el mismo versículo dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tenemos que quitarnos el peso innecesario. Nosotros vamos corriendo con cosas que no tienen sentido en nuestras espaldas. El peso más grande es el pecado, no cabe duda. Y no podemos correr la vida cristiana llevando nuestro pecado bien puesto como una mochila en nuestras espaldas. Hermanos, la vida cristiana es una vida de rechazo al pecado. Óyelo bien. No es que yo voy combinando el pecado y me voy permitiendo cosas. Como hemos dicho en estudios anteriores, algunos de nosotros hemos hecho nuestra propia versión del discipulado, nuestra propia versión de seguir a Cristo. Yo no puedo seguir a Cristo y desobedecer a Cristo a la misma vez. No tiene sentido. Y yo te pregunto, ¿hace cuánto que vives en esta dinámica de seguir a Cristo y desobedecer a Cristo a la misma vez? No se puede. Seguir y obedecer a Cristo van de la mano. Seguir y desobedecer son dos cosas que son divorciadas. No tienen sentido. Hermanos, si no nos despojamos del pecado y del peso, hay cosas que son peso y que no son pecado, que no son necesariamente malas, pero que no me ayudan a seguir adelante. Y yo te lo ilustro de esta forma. Vamos. Bueno, y es algo que te lo cuento que yo sí hago, no lo hago de manera tan intensa, pero a mí me gusta hacer ejercicios y ahora en la cuarentena trato de hacer, aunque sea unos 15 minutos diarios de ejercicio en casa, ¿no? No siempre lo logro, pero mayormente me esfuerzo. Pero el hacer 15 minutos diarios de ejercicio en mi casa no me convierte a mí en un atleta. Y hay cosas que yo me permito, porque no soy un atleta, que un atleta jamás se permitiría. Por ejemplo, hay veces que yo me quedo a trabajar hasta las 2 de la mañana y ya estoy a las 6 de la mañana o 7 de la mañana en pie para seguir trabajando. Sacrifico horas de sueño, lo cual no le hace bien a mi estado físico. Un atleta no haría eso. Un atleta se acostaría muy temprano para poder descansar y estar hábil el otro día porque necesita su capacidad física al máximo. Entonces, hay cosas que no son malas como quedarse trabajando. No me quedo haciendo nada malo, trabajando, pero yo lo puedo hacer porque no soy un atleta. Pero el que corre en serio, y aquí vamos al ejemplo de la vida cristiana, el que corre en serio no se puede permitir estas cosas de ninguna manera. De ninguna manera. Ahora yo te digo, hay cosas que tú estás permitiéndote en tu vida que sin ser malas te están distrayendo del propósito de Dios para ti. Piénsalo. ¿Cómo correr? Dice con paciencia. Con paciencia. Y la palabra paciencia ahí en griego es upomones, que significa resistencia, perseverancia, ¿no? Porque suena gracioso que alguien te diga correr con paciencia, pero no es con lentitud, sino yo tengo que perseverar hasta el final, seguir hasta el final. Y dice finalmente, enfocados, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, las aflicciones del presente, que pueden ser una dificultad para correr, no significan nada para aquel que tiene los ojos puestos en la eternidad. Recuerda, cada vez que tú digas, este es mi punto de partida, y lo entregué a mi vida a Jesús, pero no me he alejado mucho, no he avanzado mucho en la vida cristiana y a veces retrocedo, es que la vida cristiana es tan difícil, hay tantas complicaciones y me da ganas de abandonar y las pruebas que vivo son tan fuertes, tan intensas que tú no sabes, nadie sabe lo que yo estoy sufriendo. Hermanos, de repente, como te he dicho antes, nadie sabe, yo no sé, y yo no te estoy minimizando tu sufrimiento, ni tu problema, ni tu dolor, ¿no? Dios lo sabe, pero el asunto es que Dios lo sabe, Dios lo permite y Dios está contigo, Dios te protege. Pero no es una cuestión de si los demás saben o los demás comprenden. El asunto es si Dios te da fortaleza o no para seguir. Y ahí está el asunto, ¿no? Entonces tú dices, no se puede. Sí se puede si es que te enfocas en Él. Puesto los ojos en Jesús. Y finalmente dice el versículo 3, dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Sabes? El último consejo para correr bien,
¿Qué es lo que siguió Pablo? Es dimensionar bien nuestras adversidades, hermanos. No podemos vivir miserables por cualquier cosa. Yo te quiero poner un ejemplo. Mira, aquí tengo un disco duro. Esta semana en casa tuvimos varios problemas tecnológicos, ¿no? Se nos malogró un monitor, accidentalmente yo borré unos archivos de la computadora de mi hijo, se le malogró un disco duro. A mí se me malogró este disco duro hace 1 año y medio. Hace 1 año se malogró este disco duro. Y te lo muestro, ¿por qué? Porque tú dirás, bueno, se malogró el disco duro, se puede comprar otro disco duro. Bueno, los que saben de tecnología saben que lo que almacenas es muy valioso. Este disco duro se malogró, fue imposible recuperar los archivos a través de software, no he podido hacerlo, y lo conservo todavía porque tengo la ilusión de, terminando la cuarentena, llevarlo a un lugar especializado para recuperación de información. Aquí tengo 3 años de prédicas, 3 años de mensajes y algunas cosas importantes de la familia, algunos videitos, fotos, que son cosas que yo no las puedo encontrar en la red, son cosas propias, ¿sabes? 3 años de trabajo, 3 años de recuerdos, 3 años importantes de nuestra vida como familia y como iglesia están metidos en este dispositivo pequeño, apenas del tamaño de mi mano abierta, ¿no? Pero ¿sabes qué? El que se me hayan malogrado esos 3 años no es una tragedia. Y muchos de nosotros pataleamos y nos desesperamos por cosas que no son una tragedia. Hay cosas que son trágicas en la vida, pero hay cosas que no lo son y tenemos que entender. Posiblemente esta situación de pandemia, de dificultad, vaya complicando con mayor o menor gravedad a diferentes familias y personas. Y posiblemente a ti te haya golpeado más fuerte que a mí o a mí más fuerte que a ti. No lo sé. Eso lo sabe claramente y te lo repito, lo sabe Dios. Dios no es ignorante de eso. Pero tenemos que entender, hermanos, que lo que vivimos aquí no es una tragedia. Lo que vivimos aquí es un momento de espera, si es que somos cristianos, mientras regresa el Señor por nosotros. Aquí no está todo, como te dije en la sesión anterior. Aquí no está todo. Muchos viven como si toda su vida estuviera encadenada aquí y si aquí pasara lo más precioso de su vida. No es así. Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y la carrera más importante, hermanos, es la carrera que hacemos de la vida cristiana. El punto de partida y vamos avanzando hasta completar lo que Dios ha planeado para nosotros. Esa es la carrera. Ahora, muchos de nosotros simplemente, hermanos, abandonamos la carrera porque tenemos otra carrera por correr, que es la carrera de nuestros intereses personales. Yo te digo, si corriésemos la carrera por Cristo, como corremos la carrera por nosotros, nuestra vida sería diferente. Acompáñame, por favor, a 1 Corintios 9. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo dice claramente aquí, hermanos, los que corren, y nuevamente, como te digo, el modelo de las carreras, de las competencias griegas, los que corren se abstienen de todo. ¿Qué carrera? La carrera por Cristo. Hermanos, no puedes correr por tus intereses y por Cristo a la misma vez. Ahora, esto puede resultar problemático para algunos de ustedes, porque pudieran decir, entonces, si yo quiero correr por Cristo, ¿tengo que renunciar a todos mis sueños? No. Cuando tú corres por Cristo, recién conoces tus sueños, porque en Dios nosotros recibimos nuestra identidad y recibimos nuestro propósito. Fuera de Él, todo es intuición. Cuando estamos con Él, todo es dirección. Pablo le dice a Timoteo, he acabado la carrera, cumplí. Y yo quiero dejarte con este pensamiento. En esta parte de tu vida, es evidente que tú y yo no hemos acabado la carrera. Pero, ¿en qué parte de la carrera estás? Punto de partida.
¿Cuánto has avanzado? ¿Eres de los que todavía siguen retrocediendo? Pablo le dice a los Gálatas, ustedes corríais bien. ¿Quién os estorbó para que dejaran de correr? ¿Quién los estorbó? ¿Quién te está estorbando? ¿Qué te está estorbando? ¿Tu pecado? ¿Tu visión terrenal de la vida? ¿Quién te está estorbando? Acompáñame en una oración, por favor, para terminar. Y ahí donde estás, te pido que inclines tu cabeza. Cierres tus ojos, por favor. Ahí donde estás. Dile, Señor, he entendido de que la vida cristiana es una carrera y yo soy llamado a correr. Recuerda, el apóstol Pablo dice en Filipenses, hermanos, no es que yo pretenda haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás, el punto de partida. Muchos de nosotros seguimos encadenados al punto de partida como si nos hubieran amarrado con una soga al partidor alguna de nuestras piernas y no avanzamos. ¿Sabes qué? Es el momento. Y ahora dile al Señor, Señor, yo quiero avanzar en la carrera por ti, hacia ti. ¿Qué cosas te está estorbando de avanzar? ¿Hasta dónde has llegado? O de repente tu situación es la de los Gálatas, ¿no? Ibas corriendo bien. Y como Pablo le dice a los Gálatas también, el versículo que te digo está en el 5, pero en el 6 les dice, de repente se cansaron. No se cansen. No se cansen. Como hemos leído en Hebreos, tenemos que considerar a Jesús, que sufrió tal contradicción, o sea, todo lo que él sufrió, todo lo que enfrentó y nada lo detuvo, dice, para no desanimarnos. No te desanimes, no te desanimes, sigue corriendo, sigue corriendo. Y van a venir dificultades y esta situación para todos es adversa y se complica, pero yo te digo en nombre del Señor, sigue corriendo, sigue corriendo. Recuerda lo que te dije, para aquel que tiene los ojos puestos en la eternidad, las dificultades presentes no significan nada. Sigue corriendo, sigue corriendo. ¿Cuánto te has alejado del punto de partida? Es entre tú y Dios. La expectativa de tu Padre es de que cuando llegue el momento en que vayas a su presencia, hayas terminado la carrera. Lamentablemente no todos terminan. ¿Serás tú de los que terminan o te alejarás de él avergonzado? Y de eso vamos a hablar la próxima sesión. Señor, te doy gracias porque tú nos motivas a correr y tú nos motivas a correr hacia ti, Señor. Perdónanos porque muchas veces no entendemos que la vida cristiana es una carrera o no queremos correr o corremos muy poco, no nos alejamos lo suficiente del punto de partida. Y muchos de nosotros, Señor, ya tenemos años profesando una fe en ti. Tenemos años diciendo de que te estamos siguiendo, Señor. Sin embargo, seguimos en las mismas cosas. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a levantarnos, a seguir el consejo del libro de Hebreos para correr, Señor, a tomar en cuenta el ejemplo que tenemos. No es que nuestra lucha sea la más seria. Hay gente que ha luchado más que nosotros y nada les impidió correr, Señor. Ayúdanos a correr, por favor. Ayúdanos a poner los ojos en Jesús, a quitarnos el peso, el pecado, a dimensionar bien nuestras luchas, a no llamarle lucha a lo que no es lucha, Señor. A dejar de tener un cristianismo tan frágil, tan voluble, tan delicado y entender de que somos llamados a ser, como Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, Señor, a ser soldados, a ser trabajadores, a ser atletas, Señor, gente fuerte en la fe como los que nos precedieron. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a correr como tú esperas. Ayúdanos a correr y a inspirar a otros que vean cómo hemos corrido también. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias por acompañarnos en este mensaje. No te vayas, todavía tenemos algunos consejos para ti, para que sigas conectado con nuestras actividades y tenemos también alguna canción más. Dios te use. Somos Raíces y Alas y queremos que sigas conectado con nosotros. Es nuestro deseo como iglesia ayudarte a conocer mejor a Dios a través de su palabra. Por ello, te contamos de nuestras oportunidades de crecimiento para este mes. Cada domingo te ofrecemos la transmisión de nuestra reunión principal, donde le cantamos al Señor y escuchamos la enseñanza de su palabra.
puedes seguirla a través de nuestra página de Facebook. Todos los martes tenemos nuestras noches de crecimiento. La Biblia nos narra la fascinante historia del amor de Dios y nosotros la estudiamos de manera coherente y progresiva, aprendiendo los detalles y las grandes lecciones que Dios nos dejó. Puedes participar vía transmisión en vivo por YouTube y Facebook. También tenemos reuniones virtuales donde podemos interactuar y las ponemos a tu disposición. Reunión de hombres cada miércoles a las 9 p.m., reunión de oración cada jueves a las 9 p.m. y las reuniones de mujeres y matrimonios en las fechas indicadas. Además, podemos enviarte una breve reflexión bíblica de lunes a viernes a tu bandeja de email para que puedas meditar y practicar la palabra de Dios en tu vida cotidiana. Si quieres más información o quieres registrarte, por favor escribe a informes@raicesyalas.org. Visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes. Dios te use. Gracias a Dios por permitirnos conocerle más a través de su palabra. Te animo a que puedas seguir buscando más de Él a través de la Biblia en tu casa. Además, sigamos poniendo en práctica cada cosa que Él nos enseña. Ahora tenemos una última canción para alabar a nuestro Señor, así que no te despegues y prepárate para alabarle. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos
Gracias por conectarte con nosotros. Nos alegra mucho haber contado contigo el día de hoy y esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Nuestra visión como iglesia es que todos los que se conectan con nosotros puedan oír y entender la palabra de Dios para de esa forma ser fructíferos para Dios en nuestra vida cotidiana. Si deseas alguna información extra sobre nosotros o tienes algún pedido de oración, no dudes en escribirnos a informes@raicesalas.org, visitar nuestra página web raicesalas.org o contactarnos a través de nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y espero te puedas unir en esta semana en algunas de las actividades que tenemos.